Muchísimas gracias, gracias Perú por recibirnos en sus casas. Gracias además porque ustedes nos ayudan a compartir conocimientos de nuestro cuerpo humano y de algunas enfermedades. Por eso le digo, querido amigo, amiga que nos ve, tenga su libretita, coja un lápiz, un papel y tome nota de algunos de estos consejos. Estoy seguro le van a servir en el futuro. Vamos a ir con nuestro programa. ¡No se vaya! Bienvenidos, queridos amigos, a esta su casa. Bienvenido, Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro consultorio endocrinológico. Nos acompaña muy gentilmente la doctora Elizabeth Salza-Vilca. Ella es endocrinóloga del Hospital Sabogal de E-Salud. Bienvenida, doctora, nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque vamos a tocar dos temas muy importantes: la diabetes y el embarazo, en dos circunstancias especiales. Una señora diabética que queda embarazada y una señora que durante el embarazo desarrolla una diabetes. Así es, todos son dos temas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque una paciente diabética se tiene que primero planificar el embarazo. O sea, ella no puede decir ya me embarazo porque quiero, no. 3 meses antes tiene que tener un estudio renal donde se evalúa la microalbuminuria y la hemoglobina glicosilada. Si es que hay algo ahí que arreglar, se arregla y le decimos, ya, ahora sí, estás perfecta tu glicosilada, está muy bien tus riñones, embarázate, para que no tengamos problemas propios de una gestación inadecuada. Ok. Y el otro caso es otro diferente, Otro ¿no? diferente. Claro. Pero me refiero a este primer caso de una mujer diabética. Es más difícil salir embarazada diabética. O sea, hay pues esta intolerancia o esta resistencia a la insulina que tiene que también ver con la función ovárica, doctora. Claro que sí, pero generalmente pues nuestras pacientes diabéticas ya su insulina ya está de bajada. Ya primero ella, antes de ser una diabética primeriza, como se puede decir, debutante, tiene mucha insulina, pero después poco a poco va cediendo. Ajá. Entonces ya no tiene tanta insulina resistencia, salvo que sea obesa. Ajá. Ahí sí. Ahí sí. Sí, una diabética obesa sigue siendo insulino resistente. Y obesidad y embarazo también es complicado. Mucho más complicado. Mucho más complicado. Así es. De acuerdo. Entonces, ese es el primer caso. Paciente diabética que quiere salir embarazada al menos 3 meses antes, un control ginecológico y endocrinológico obligatorio. Así es, para tener un buen embarazo. Para tener un buen embarazo. El otro caso, la conocida diabetes gestacional. Sí. ¿Nos puede comentar, doctora? Es cuando se sube la glucosa durante la gestación en una mujer que tenía glucosas perfectas antes de embarazarse. ¿Quiénes tienen esa tendencia? Generalmente las que tienen sobrepeso, obesidad o tienen familia muy cercana, diabéticos, o son dislipidémicas, especialmente con triglicéridos altos, o son hipertensas. Esas son las que tienen mayor riesgo de tener una diabetes gestacional. Muy bien. ¿Cómo se sabe que esa paciente gestante tiene diabetes gestacional? Se le hace un estudio de glucosa. Apenas se le dice está embarazada, se le pide una glucosa. Y generalmente en el primer trimestre, ¿no? Porque el embarazo tiene 3 trimestres. En el primer trimestre es el trimestre catabólico, se le llama, donde la paciente no sube mucho de peso y la insulina comienza a disminuir su resistencia. La insulina se pone bien, la glucosa bien, baja todavía. Si una mujer normal tiene una glucosa de 70 a 100, una gestante puede tener glucosa 60, 50 en el primer trimestre y es normal. En el segundo trimestre ya empieza lo que es el aumento de la placenta. Y la placenta produce una hormona que es el lactógeno placentario. Esa hormona le hace la contra a la insulina y comienza a dar la insulinoresistencia, la glucosa comienza a subir. Ahí se detecta en el segundo trimestre la diabetes gestacional. Perfecto. Sí. Acá lo importante es que toda mujer gestante tiene o debe tener
su cartilla. Exacto. Doctora, esa cartilla de control prenatal es probable uno de los mejores inventos de la ginecobstetricia que puede existir. Así es, porque ahí va llevando, bueno, las que han gestado, ¿no? Tienen su peso mes a mes, su presión mes a mes y su glucosa mes a mes. Infecciones urinarias, su examen de orina. Ya, algo ahí que va Ahí en está. extra. Pero lo importante es esa glucosa. Ahora, ¿cuál es el problema de tener diabetes gestacional? ¿Por qué nosotros tenemos que estar pendientes de que esa glucosa se mantenga? Primer punto, si la mujer tiene diabetes gestacional, cuando ya deje de tener su hijito, tiene el riesgo del 50% de quedarse diabética. Primer riesgo. Segundo riesgo, que un hijo de diabetes gestacional puede ser macrosómico. Y un macrosómico grande, un macrosómico bebito a veces con incompatibilidad cefalopélvica, o Así sea, es. que no sale por la cavidad natural, Así es. probablemente cesárea. Ajá, y si pasa de 4 kilos, un bebé de 4 kilos tiene la sentencia va a tener diabetes cuando sea adulto. Ajá, Sí, o sea, ese es lo malo de ser macrosómico. macrosómico. Bueno, doctora, entonces tenemos los dos casos. Mamá diabética que requiere un control previo a salir embarazada. ¿Qué debe hacer una mujer que no ha tenido este control y que de una vez, de un buen momento, deja de menstruar y se salió da embarazada? cuenta que salió embarazada? Bueno, no hay problema. Todavía podemos solucionar con un buen nivel de dieta, alimentación balanceada. ¿Ya? El concepto de dieta a veces lo consideran que uno va a comer mal. No, es comida balanceada. Porque con una gestante no le puedo retirar ni siquiera harinas. No. Tiene que comer harinas, sus proteínas, sus verduras en forma balanceada. Pero evitemos los famosos que tienen las embarazadas, los gustitos, los antojos. Los antojos. Eso eliminados. Una diabética no puede tener antojos, no va a consumirme nada de eso. Su dieta balanceada, su agua, su hidratación y sus controles de glucosa en ayunas y controles de glucosa 2 horas después de haber comido. Y por eso es recomendable tener su hemoglucotest, glucómetro, sí. su glucómetro. O sea, sí se le recomienda a esa mamá embarazada hacerse su prueba. Exacto. Ahora, si está embarazada y está ella diabética anterior, usaba medicamentos orales, Ajá. entonces no puede seguir cualquier medicamento. Sí está autorizada la metformina. Perfecto. Durante todo Más el frecuente, embarazo. además. Sí, durante todo el embarazo. Pero si con metformina no podemos lograr un buen nivel, tiene que usar insulina durante todo el embarazo. Es un tema complejo, queridos amigos, es un tema complejo. Una mujer diabética que sabe que es diabética, lo mejor es planificar el embarazo. Así es. De la mano de su esposo, junto con su ginecólogo y su endocrinólogo. Eso es lo mejor que podría hacer porque ya va con las pautas necesarias como para poder manejar un embarazo saludable. Así es. Ahora, ¿cuál es el riesgo de una mujer diabética? Que sí tenemos, ¿ah? Me viene recién a los 6 meses, pero si estás gestando y eres diabética, ya X motivo y no vienen sus controles. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo más triste es la muerte de intraútero. Intraútero. Y justo sucede en la semana 36, 35, cuando ya el bebé está logrado. Y de un momento a otro la mujer deja de sentir los movimientos fetales. Se declara óbito fetal. Exacto. Es lo más triste que nos ha pasado con diabéticas no controladas. Por eso es importante el control. ¿Cómo le puedo decir? Ahí es prevención. Y este programa se basa fundamentalmente en la prevención de enfermedades, aprendiendo a conocer las enfermedades y nuestro propio cuerpo, con consejos claros, directos, fáciles de entender, pero familia de Perú, la pelota está en su cancha. Exacto. Claro, porque uno puede recomendar lo mejor, pero quien tiene que luchar día a día contra esta enfermedad es el paciente, ¿no? Cuidando su cuerpo. Cuidando su cuerpo. Doctora Savilca, yo quiero en principio agradecerle muchísimo porque han sido varios episodios en los cuales hemos podido hablar de temas bastante complejos
como el sistema endocrinológico de nuestro cuerpo, que como dije al principio de esta serie de programas, es un sistema que nosotros no gobernamos. Es tan complejo que el sistema nos gobierna a nosotros. Así es. Y entender la especialidad de la manera tan sencilla como usted le ha explicado, con ciertas enfermedades, y estoy seguro que ampliaremos a otras enfermedades, nos da la satisfacción no solo del deber cumplido, sino de haber hecho que usted, familia del Perú, entienda la importancia de cuidar nuestro sistema endocrino, que finalmente viene a ser neuroendocrino. Hasta las emociones la controlan las hormonas. Muchísimas gracias, doctor Elizabeth. Gracias. Y muchísimos saludos al Hospital Sabogal de Salud. Nosotros, queridos amigos, vamos a regresar enseguida. No se vaya, siga en TV Perú. Señora, no se vaya, ni la familia. Siga almorzando con calma, con su televisor encendido. Regresamos enseguida, después de este corte comercial. Este programa llega gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Tenemos que aprovechar como este compromiso que hemos asumido de ir visitando, saliendo de nuestro estudio acá en TV Perú, ir a visitar emprendimientos, clínicas de especialistas que en principio son amigos, conocidos y que sé de su absoluta trayectoria en el manejo de condiciones médicas, clínicas, a veces tremendamente retadoras. Yo quiero aprovechar además para comprometer a mi buen amigo, al doctor César Calderón, por invitarnos. Estaremos muy pronto seguramente en Trujillo. Vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos en nuestra nueva señal, llevándoles un poquito de educación, prevención en salud, cultura general y cómo aprender a cuidar nuestro cuerpo. Hoy día vamos a hablar de cirugía plástica. En el caso específico de cuando se hacían las cirugías plásticas, antes uno le decía a su vecina o a su familiar: uy, te jalaste la cara. Estamos con el doctor César Calderón y la plena cortesía de invitarnos acá a la Clínica La Belleza. Bienvenido, César. Eso te hiciste, te jalaste la cara, así. Pero sí, esto ha ido cambiando poco a poco, ¿no es cierto? Que es lo que se llama en inglés la palabra lifting, que quiere decir levantar. Antes simplemente ¡pum!, te hacían así y te levantaban la cara. Y existen ahora procedimientos menos invasivos y uno de ellos es de lo que vamos a hablar, que se llama el mini lifting. ¿Nos comentas un poquito al respecto, por favor? Lo importante del mini lifting es que tiene sus indicaciones, ¿no? El mini lifting generalmente lo utilizo yo para pacientes que tienen un envejecimiento facial, flacidez, caída de la piel, ¿no?, que no es tan exagerada. Entonces, utilizamos técnicas bastante conservadoras para no extender las cicatrices, ¿entiendes? Y se vea natural también y no sean perceptibles, porque a veces tienen vergüenza de que se les vea las cicatrices o que se note la cirugía. Entonces, los pacientes en los cuales está indicado un mini lifting generalmente son pacientes que van entre los 40, 45 años hasta los 55, 60 años, ¿no? Luego, generalmente, un paciente de 60 años, generalmente no todos, porque tengo pacientes que he operado de mini lifting de 60 años, pero algunos pacientes, los mayores de 60, sí ya necesitan un lifting completo, porque hay que trabajar el cuello, para lo cual nosotros tenemos que acceder al cuello a través de unas incisiones que son ya más grandes que mini. Claro, entonces son más grandes que mini, exactamente. Claro. Pero los pacientes que tienen una pequeña flacidez, ¿no?, podemos utilizar de repente algunas técnicas que no son el mini lifting necesariamente, como una lipo de Joule, un endolifting, ¿no? Y después, posteriormente, vemos si hay una caída un poco mayor, una presencia de flacidez del Joule, sí tenemos que hacer un mini lifting, las cuales los podemos asociar
de repente injertos de grasa, para marcar el marco mandibular y se vea un poco más rejuvenecido. Eso quiere decir que no se trata solamente de un solo procedimiento. Uno Generalmente puede no. hacer procedimientos accesorios Claro. y que van a complementar estas cirugías. Sí, generalmente los pacientes que se someten a mini lifting son pacientes entre 45 y 55 años y obviamente tienen otros signos de envejecimiento como la línea de marioneta, ¿no? La caída de la sonrisa. Entonces, para lo cual yo después del mini lifting, de mejorar el jowls, le puedo asociar una pequeña liposucción de jowls, a injerto de grasa en la línea de marioneta, injerto de ácido hialurónico, toxina botulínica para levantar la sonrisa. Y obviamente mejoramos todo el tercio inferior con procedimientos de bajo riesgo, de bajo costo y de rápida recuperación, ¿no? Perfecto. Has mencionado varias veces la palabra jowls. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el jowls? Ya, nosotros acá tenemos un ligamento de retención donde está la línea de marioneta, en esta zona, ¿no? Este ligamento está bastante pegado a la piel, de tal manera que ahí está, generalmente se pone indemne, no se mueve. Pero el resto de piel que está detrás de esta comienza a crecer y también por gravedad cae y crece la piel detrás de la línea de marioneta. Entonces, ese exceso de piel que está con su grasita, incluso con músculo, se visualiza y se ve como los perritos... ¿Esto sería? Eso sería el jowls. Esto es el jowls, Es el jowls. pero por dentro. No, el jowls es lo que tú lo tocas, eso es sencillo. Esto es. Jowls. Estoy aprendiendo tanto como ustedes, queridos amigos. Este es el jowls. ¿No? Ok. Entonces, ese jowls, la presencia de la visualización de ese jowls te hace ver envejecido. Entonces nosotros Ok. tenemos que hacerlo perder el jowls, ya sea con un mini lifting, un lifting, o camuflándolo con injertos en la línea marioneta o detrás del mismo jowls, para que se vea el marco mandibular y no se forme esta. ¿Y has dicho esta que puede bolsita, haber ¿no? liposucción del jowls? Sí, bueno, el jowls, como te dije, es piel, grasa que está debajo, flacidez de la misma piel y también está el músculo debajo del platisma, ¿no? Entonces nosotros obviamente con la lipo solamente tratamos la grasita, porque a veces el paciente tiene bastante grasita, entonces le hacemos una pequeña liposucción, una micro liposucción, de tal manera que lo atenuemos Y lo aplanamos. y lo aplanamos ligeramente y conservadoramente, ¿no? De acuerdo. Mini lifting implica que son mini incisiones y menos tiempo de recuperación que un lifting Y facial completo. Y menos riesgo también, Y menos menos riesgo de riesgo. sangrado, menos invasividad. Nosotros hacemos una incisión por debajo de la patilla y por delante del pabellón auricular camuflado en la zona de la patilla, camuflado en la implantación del cabello, en la zona de la oreja, generalmente camuflado en este pliegue o arruga que hay delante de la oreja o del trago, ¿no? Hacemos una pequeña y nada más. A través de eso decolamos, tenemos acceso al SMAS que está sobre la glándula parótida, hacemos las tracciones con puntos de soporte, de tal manera que levantemos las zonas profundas. Y se produce y hacemos esto. Y después hacemos la resección y tracción de piel para que mejore esta zona, básicamente la porción inferior, ¿no? Uy, de acuerdo. O el tercio inferior de la cara. El tercio inferior de la cara, que es lo que generalmente mayor efecto de la gravedad tiene y mayor efecto visual en el envejecimiento. Queridos amigos, estamos haciendo un avance, estamos aprendiendo todos un poquito más, siempre de la mano y apoyados por su cirujano. Cada caso se trata individualmente, cada paciente es un paciente, cada cirujano debe manejar cada caso para cada paciente. Y por eso es importantísimo toda una relación entre el médico y el paciente para saber las posibles complicaciones, el tiempo, la recuperación y además que todo termine a buen puerto siempre en este convenio que se realiza en dejar y poner las manos de su salud en manos expertas. Muchísimas gracias, doctor Calderón. César, querido amigo, muchísimas gracias a ustedes en sus casas y muchísimas gracias a IRTP que nos permite llegar a nivel nacional. Estamos con ustedes en cualquier momento. Seguimos con más de nuestro programa. Muy bien.
Esta visita en la cual hemos podido ver parte de su emprendimiento, de la clínica y del manejo médico en manos experimentadas. Vamos a pasar por todas las etapas de la cirugía plástica, distintas actividades quirúrgicas que hacen los cirujanos plásticos. Cecitar, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Nosotros nos despedimos, pero seguimos con más en nuestro programa. Muchísimas gracias. Hola queridos amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Hola Perú. Estamos en nuestra consulta con el traumatólogo. Ya van 3 veces que vamos tocando diferentes temas, desde cómo es la traumatología por el Día del Traumatólogo y luego las fracturas más frecuentes, y ahora nos vamos a dedicar a un grupo generacional que tiene bastante o que puede tener bastante compromiso del Estado general a partir de un problema traumatológico, como es una caída casual, una caída de bajo impacto que produzca una fractura, sobre todo una fractura de cadera. En este caso debo decir que quizás en muchos casos este puede ser el principio del fin. Exactamente. Bienvenido, doctor Felipe Cabel, traumatólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, doctor Borda. Y como usted mismo lo menciona, una fractura de cadera en un anciano puede ser el inicio de complicaciones posteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente que se fractura la cadera se postra. Y al postrarse aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de trombosis, aumenta el riesgo de depresión. Cosas que podrían ser tan fáciles como levantarse de la cama e ir a comer, en una persona con una fractura de cadera se limitan. Y eso es algo que hay que considerar en el tratamiento, porque lo que uno busca como traumatólogo es recuperarlo lo más pronto posible. De acuerdo. Y ahí hay siempre una disyuntiva, doctor. Y esto es algo que queremos erradicar porque es un mito, no es algo verdad. La edad no impide la cirugía. Yo quiero que se refuerce eso porque mi papá tiene 80 años y yo no quiero que lo operen. La edad no es un motivo para no operar. Es el estado en el que uno está a esa edad. Pero ese no es óbice para no operar, porque una fractura de cadera operada evoluciona mucho mejor que una fractura que se deja a que cure solita. Por favor, doctor, coménteme qué opina. Tiene toda la razón. O sea, la edad per se no es una contraindicación quirúrgica. Hay que considerar que la persona que llamamos adulto mayor, que es una persona entre los 60 años en adelante, ¿no? Ya no se considera tampoco anciano. Anciano se considera entre los 80 años en adelante todavía. Y hay que considerar además que puede tener problemas como hipertensión, diabetes, problemas vasculares o un montón de condiciones que son las que yo debo considerar para ver si un paciente es idóneo para una cirugía. La edad sola no. Yo conozco personas que tienen 70, 80 años que juegan tenis, corren, tienen actividades muy independientes. Prohibirles una cirugía solo por la edad no es lo ideal. No es lo ideal. Y eso tiene que tenerlo claro la familia, porque normalmente el paciente que está fracturado no les pregunta, oye, ¿quieres que te operen? No, sino el médico va hacia la familia. Pero ese es un tema que siempre ha estado en discusión y a mí me lo han aclarado muchísimo, que la edad per se no es una contraindicación. Exacto. Perfecto. Otra cosa que también tenemos que entender es que el miedo es natural, tanto a la familia como del paciente. Pero para eso, cuando un paciente se hospitaliza, se le hace una serie de exámenes, una serie de evaluaciones para determinar si es un paciente idóneo para una cirugía. Luego, si yo evalúo que es un paciente que tiene pues, un riesgo quirúrgico, que es como evaluamos el corazón, riesgo 4, quiere decir que es una persona muy delicada, ahí sí tendré yo que pensar en que probablemente la cirugía no sea lo ideal, ¿no? O es una persona, por ejemplo, diabética y descompensada, hipertenso no controlado. Entonces, son cosas que yo tengo que considerar para enfrentar mi cirugía, pero de todas maneras es mucho mejor recuperarlo con una cirugía en la cual el tiempo de movilidad va a ser más temprana que en una persona postrada. Completamente de acuerdo, doctor. Otras fracturas que se pueden producir en pacientes de edad son las fracturas por aplastamiento de las vértebras. Exacto. Tanto se ha vuelto poroso el huesito,
tan pérdida de calcio, tanta pérdida de calcio, que en lugar de ser vamos a explicar, un tejido como esto se vuelve como una esponja dura. Ha perdido compactación. Entonces, hasta una escalera mal bajada puede producir lo que se llama fractura por aplastamiento. Exacto. Las fracturas patológicas, que son fracturas en las cuales el evento traumático no se relaciona con el resultado, están muy asociadas, por ejemplo, a lo que son la osteoporosis. De acuerdo. Entonces, la osteoporosis puede producir fracturas por aplastamiento a nivel de la columna. Recordemos que las vértebras son como los ladrillos del cuerpo. Entonces, estos ladrillos tienden a aplastarse. Entonces, ya no es un ladrillo conciso, sino es un ladrillo poroso. Y esto va a hacer que los cuerpos vertebrales se vayan impactando. Y muchas veces, doctor, llega el paciente a la consulta por dolor a nivel de la columna, y cuando uno hace un examen radiográfico, acá hay una fractura, 2, 3 fracturas que han pasado silentes hasta que ya comienza a darle la manifestación Y clínica. eso es parte porque no le creemos. Exacto. De verdad, amigos, de verdad, eso se ve. O sea, la familia a veces no le cree al señor, pero cuando le toman una radiografía, fracturas D3, D4, D5, aplastadas. Y eso duele. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otras cosas, doctor, vienen a ser, por ejemplo, colchones, ¿no? Exacto. Por favor, ahí hay un tema. Cuando uno es mayor, las articulaciones están más duras, hay ligamentos que están más duros, y si uno tiene un colchón hundido después de haberlo usado 35, 40 años, a la larga uno se despierta con dolores osteomusculares. Exacto. Consideremos que dormimos más o menos unas 8 horas diarias. Si tenemos una persona adulta mayor que tiene un colchón que se hunde o que no tiene pues las características de un colchón idóneo, que tampoco uno busca un colchón pues super premium, de Así es. carísimo, no, pero por lo menos que no se hunda, entonces esta persona va a dormir mejor. Porque si tenemos tantas horas, y considerando además que un anciano puede dormir más horas de lo normal, entonces va a tener mayores problemas a nivel de la postración. De la postración, totalmente de acuerdo. Luego, vamos a ver, ¿cómo hacer para que una persona mayor no se fracture? Acá es donde viene algo que siempre hemos hablado. Uno tiene que adaptar las condiciones del lugar donde vive a las personas que viven en ese lugar. Exactamente. Y ahí es donde uno tiene que comenzar, porque uno de los sitios más peligrosos es la tina, la ducha. La tina, la escalera. La escalera. Entonces uno no puede tener una escalera enceradita, ¿ya? Y que baje el anciano o la persona adulta mayor en medias. Es como comprarse la rifa para sacarse la mugre, Exactamente. ¿no? O sea, eso es lo que está pasando. Otra cosa que también es muy importante, doctor, es cuán alta es nuestra cama. Perfecto. Porque uno puede acomodarse, pero un anciano quizás ya no tiene esa facilidad para adecuarse al espacio. Y si las camas son muy altas, si la pierna está en el aire, va a querer agacharse y se va a caer. Entonces, tener mucho cuidado con la altura. Y si tenemos una cama que es muy alta, asegurarnos ponerles una banqueta, un banquito para que pueda apoyarse. O sea, son consideraciones que pueden ser muy simples, pero eso ayudan mucho a que una persona no tenga complicaciones en el futuro. Totalmente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, los interruptores de la luz de la escalera, arriba y abajo. Son cosas que tienen que ser. La barra para agarrarse en la ducha, en la tina. Antideslizante en las alfombritas que uno tiene que poner. ¡Bum! Se te puede ir el pie y se acabó también. Y, por supuesto, tratar de acomodar la casa a las personas adultas mayores y hacerles más fácil la convivencia. Es muy importante considerar de que como los núcleos familiares, como mencionamos, ya no son tan poquitos, entonces hay que tratar de que este ambiente sea el más adecuado para la persona que más lo va a usar. Una persona anciana va más en casa que una persona que trabaja, que es productiva, de que tiene, pues, que sale. Entonces, ¿a quién tenemos que dedicarle la casa? A la persona que más vive ahí. Porque si no, vas a llegar a tu casa en la noche y vas a tener quizás un accidente que uno no quiere tener. Totalmente. Y estas cosas son evitables.
es preferible, obviamente, no caerse que caerse y después recuperarse. Entonces, la idea está en la prevención y esa es parte súper importante de este mensaje que queremos llevar a todos ustedes en sus casas. Muchísimas gracias al doctor Felipe Cabel. Gracias. Siempre es bien entretenido conversar con usted y espero que a ustedes también hayan tomado nota, señor, señora, porque estos consejos son súper importantes para mejorar la calidad de vida de la familia. Muy amable, muchas gracias. Regresamos con más de nuestro programa enseguida. Hola Perú, muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este bloque. En realidad puede asustar. Los 3 asesinos blancos. Uy, qué dramático el doctor, dirá usted. No es así. La verdad es que el mal uso de estos 3 alimentos de los cuales vamos a hablar, o de estos 3 nutrientes, el uso y abuso, sobre todo el abuso de estos asesinos blancos, produce científicamente comprobado un mal estado de salud general. Y tenemos 3, y los voy a decir de inmediatamente porque son 3 asesinos blancos. Número 1, el azúcar. Número 2, la sal. Y número 3, las harinas. 3 asesinos blancos que si en realidad lo que hacemos es un abuso, va a producirnos tarde o temprano algún problema en alguno de nuestros órganos, aparatos o sistemas de nuestro cuerpo. Vamos a hablar primero del azúcar. Todo el mundo sabe que el azúcar últimamente, además, miren, que ha sido un tema especial para poner los octógonos, para poder, incluso las bebidas más importantes, gaseosas, han puesto sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar, y ahora es lo normal sin azúcar. El exceso de azúcar genera un problema que el páncreas deja de producir la suficiente cantidad de insulina porque ya le estamos dando tanta azúcar que se sobrecarga el páncreas y la insulina que produce es de menor calidad, baja su capacidad de combatir esa cantidad tan alta de azúcar. Y eso se llama resistencia a la insulina. A la larga, ¿qué genera? Diabetes tipo 2. Una enfermedad que viene asociada generalmente a la obesidad. Primer enemigo blanco, el azúcar. No solo lo digo yo, lo dice ahora todo el mundo. Antes le echaban más la culpa a la grasa, ahora más la culpa la tienen los azúcares. Hasta los dientes genera caries. Imagínese usted. Segundo, la sal. El sodio retiene líquido y eso también lo sabe todo el mundo. Exceso de sal produce aumento de la presión arterial. Aquí y en la China. Eso es así. Si usted tiene antecedentes de hipertensión, su papi, su mami, su abuelito tienen hipertensión y usted es fanático de la sal y a todo le echa sal, puede tener un problema serio de salud porque va a comenzar a retener líquidos. A mayor cantidad de líquidos se llenan más los vasos sanguíneos. Si se llenan más los vasos sanguíneos, más presión. Y aparte de la retención de líquidos. Tercero, las harinas. ¿Por qué las harinas? Porque las harinas en algún momento se van a convertir en azúcares. Miren ustedes, mientras más refinada es la harina, es más muerta. Le voy a decir por qué. ¿Qué cosa es finado? Refinado, recontra muerta la harina. Quiere decir que está puesta en su mínima expresión.
de maíz, de trigo, etc. Pero esos alimentos refinados son alimentos inertes, que pueden tener una capacidad de llenado, pero a la larga poca energía, y esa energía, pasando por el hígado, se acumula formando un aumento de grasa inflamatoria intestinal, y no solo eso, también aumenta el azúcar, porque las harinas, como la papa, el arroz, terminan convirtiéndose en carbohidratos de alta absorción, lo que genera también un aumento de la glucosa, un aumento de peso, sobrepeso, obesidad y diabetes. 3 enemigos de los cuales hay que cuidarnos. Nadie dice que esto sea un problema cotidiano. La idea es que hay que consumirlos con criterio. De eso se trata. Muchísimas gracias, amigos. Han sido los 3 asesinos blancos de los cuales hay que cuidarse. Mil gracias. Regresamos enseguida con más de nuestro programa. No se vaya. Bienvenidos, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa, donde vamos a tratar, como lo hemos ido haciendo, cierto estudio de cada uno de los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Más que nada para que usted, señor, señora en casa, pueda ayudar a sus hijos con las tareas del colegio, tratando de entender la magnitud de cómo funciona nuestro cuerpo. Hoy me espera un reto muy grande, porque hoy día vamos a hablar del sistema más complejo y más poco entendible que tiene el ser humano. Y lo vamos a hacer, por supuesto, poniendo todo nuestro empeño en poderlo decir en palabras sencillas, pero lamentablemente, cómo funciona nuestro cerebro y el sistema nervioso, no es sencillo, porque es difícil de entender la magnitud de la perfección de cómo funciona esto. Por un lado, tengo que decir que existe un sistema nervioso autónomo, que funciona sin que nosotros hagamos nada para que funcione. Por ejemplo, nuestros latidos cardíacos, por ejemplo, nuestra respiración, por ejemplo, el tono vascular. Y hay otro que es un sistema nervioso voluntario, para el cual nosotros, desde nuestro cerebro, le indicamos a nuestro brazo, que le indique al antebrazo, que le indique a la mano, que mueva el dedo. Ese es el sistema nervioso voluntario. Pero existe tanta complejidad que me voy a llevar para ver de qué partes está compuesto este sistema nervioso. Y se llama sistema porque todo funciona de manera sistematizada. Una cosa pasa para que pase otra, para que pase otra, para que pase otra. Y esto requiere una gran cantidad de energía. Y la célula nerviosa es una célula muy especial. La célula nerviosa se llama neurona, que es la parte más chiquita del sistema nervioso. Pero un montón de neuronas hacen el tejido nervioso y un montón de partes del tejido nervioso forman el sistema nervioso. Vamos a verlo en pantalla. Adelante, señor director. Uy, tenemos unas animaciones y unas imágenes que se van a quedar impresionados. Por favor, a ver. Tenemos lo que se llama el sistema nervioso central, la PC de su computadora, el disco duro, porque no solo almacena, sino también le da energía. Esa es su PC, así. Todo funciona a partir de acá, donde hay una parte que están regulando el sistema nervioso, como por ejemplo el corazón. Una lesión a nivel del bulbo raquídeo puede afectar los latidos cardíacos. Bueno, esto es quizás lo menos importante, solamente que tenemos que decir que el cerebelo, que está justo por detrás del cerebro y por debajo, tiene mucho que ver con la sensación de equilibrio. Cuando yo hago así, listo, ya, eso es una de las cosas, pero también con nuestra puntería, con un montón de cosas que ahorita no conviene explicar.
Y luego tenemos parte del sistema nervioso central por donde van los impulsos eléctricos grandes, vamos a decir, la médula espinal, que ahora vamos a ver, está súper protegida por la columna vertebral. La médula espinal tiene unas partes importantes, que es la cervical del cuello, la médula torácica del tórax y la médula lumbar y sacra de los huesos lumbares y sacros. Muy bien, esto es el sistema nervioso central. Pero hay un sistema nervioso periférico para poder hacer que nosotros justamente podamos mover el dedito, así como lo estoy haciendo, mover el brazo. Y para eso tienen que haber conexiones. Vamos a decir la cablería. En casa, la cablería. Acá lo vamos a ver y no es necesario aprenderse los nombres, por favor. Tenga mucha calma, paciencia, porque en realidad por donde pasa la arteria radial hay un nervio radial. Por donde pasa la vena radial hay un nervio radial. Lo que sí es importante que entendamos es que junto con las arterias, las venas, están los nervios. Y van en este nombre, V-A-N, van. Por eso digo, van en este nombre. Más superficial la vena, un poquito más profunda la arteria y más profundo el nervio. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está protegiendo. Una lesión de nervio muchas veces es irreparable. Muy bien, entonces tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y ahora quiero que miren junto conmigo una maravillosa animación. Adelante, por favor, veamos la animación porque ustedes van a ir viendo cómo es que funciona. Esta no es la animación, esto es solamente el mecanismo. Va el impulso, le dice levanta el brazo, limpia. Pero también está el impulso de que, uy, te quitan, te pinchan, te quemas una gota de aceite y retiras la mano. ¿Qué tan rápido viaja el impulso nervioso? Es alucinante. Y esto es ida y vuelta. Primero me concentro, quiero algo y lo saco y muevo el brazo. Pero sin que nadie me diga, me cae una gota de agua caliente y nadie le ha dicho al cuerpo que lo quite. Ahí paramos un ratito, por favor. Amigos, miren ustedes, porque esta es la parte más importante del sistema nervioso, pero es la parte más chiquitita, porque estas son dos neuronas, células nerviosas. Y estas células nerviosas tienen una parte, la dendrita, que son estos arbolitos, el cuerpo celular, y el axón. Y este axón se junta con otro axón, y así es como se hacen las conexiones, que en principio son conexiones eléctricas, pero para ser más explícito, electroquímicas. Porque acá no está tan pegado como se ve en esta foto. Hay un espacio que se llama espacio sináptico, porque estas dos uniones se llama la sinapsis neuronal. Acá hay un espacio, y en ese espacio lo que hay es intercambio de sustancias, y esas sustancias generan la electricidad para nosotros poder hacer los movimientos. Vamos a seguir con la animación. Me gustaría ver la otra animación. Así funciona. Vamos a ir viendo, en este caso, por ejemplo, ya, acá es donde viene lo complejo. Miren ustedes la cablería, ¿ya? Desde los ojos. Tenemos acá el sistema nervioso central. Pero miren ustedes la cablería. Cualquier electricista se alucina con esto, porque es verdad. Esto es cablería pura. Lo malo es que cuando se daña algo de este cable, se produce una especie de cortocircuito o se dejan de comunicar. Y hay mucha dificultad para empatar dos cables, porque son células muy especializadas. Miren esta magnitud. ¿Cómo puede ser esta locura? Es increíble porque además funciona solo. O sea, y no hay que echarle gasolina. No hay que hacer nada. Esto genera su propia energía, porque consume energía. Sí, claro, son impulsos electroquímicos. ¿Cuál es la energía? El oxígeno, la energía, el azúcar. La energía es esa. Entonces, miren ustedes la magnitud
de esta belleza arquitectónica. ¿Cómo ahí aguanta un poquito, ya? Por favor, retrocede un poquito, por favor, porque quiero decir algo que siempre digo. Ahí, avanza un poquito más, miren las partes del cerebro. Ya, para. Muy bien, tenemos una zona que es la corteza cerebral y luego la parte interna del encéfalo. Ya, la corteza cerebral tiene una especialidad, la parte interna tiene otra especialidad. Y cada una de estas partes tiene su especialidad. ¿Cómo esto puede guardarse las tablas de multiplicar, nuestro número de teléfono? ¿Cómo esto puede, continúa si quieres, puede guardar el amor? Puede guardar los sentimientos, las emociones, las sensaciones. ¿Cómo este pedazo de cerebro puede llevar el cariño a tu mamá? ¿Ustedes lo pueden creer? A mí me parece y me sigue pareciendo la máquina más maravillosa que puede existir en la Tierra. Qué increíble el cuerpo humano, queridos amigos, ¿no? Qué increíble el cuerpo humano. Y gracias a esto es que nosotros funcionamos y que los demás órganos, aparatos, se vuelven sistemas. Es súper importante que entendamos que hasta las emociones vienen de acá y que el ejercicio físico que hace un atleta también viene de acá. Que la preparación, la respiración, la nutrición tienen que ver con el buen desenvolvimiento del sistema nervioso. Hablar de esto no es fácil, pero es pajísimo, señores. Gracias, regresamos enseguida. Queridos amigos, el tema que quiero tocar en este momento es sumamente importante. Gente inescrupulosa, gente despreciable, diría yo, está asociando mi imagen a productos que venden sin factura, sin saber qué es lo que tienen, usando las redes sociales, incluso la inteligencia artificial. Yo no he inventado la cura para la diabetes, tampoco tengo las pastillas para el reumatismo o para las articulaciones. Eso no existe, no es verdad. Usan nuestro nombre y de algunas personas que están en la vista de todo el mundo, como vamos a decir, personas que tienen influencia, para robar. Y eso no lo podemos permitir. Por eso quiero que usted sepa que yo no vendo nada. No hay ninguna medicina, ni que haya fabricado, ni que haya vendido, ni que haya estudiado. Eso ni siquiera sé qué contienen eso que le están vendiendo a usted. No se deje estafar. Es todo una burda mentira. Aclarado esto, queridos amigos, solamente nos despedimos el día de hoy. Hasta nuestro próximo programa. Acompáñenos.